Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra cita con la historia reciente de nuestro país. Sin duda, la figura de Salvador Allende es, hasta hoy, una de las más polémicas en el desarrollo político del siglo XX. Tanto su figura como el gobierno que encabezó a partir de 1970 siguen siendo causa de encontradas reacciones. En este capítulo intentaremos profundizar en la figura del exmandatario para responder quién fue realmente este hombre clave en la trayectoria política de los últimos 50 años. Hice un esfuerzo enorme para no quebrarme, romperme así. No llorar, no derramé una lágrima. Dije, esto no me van a ver llorar. Y les dije, sepan ustedes que al que estamos enterrando es a Salvador Allende, presidente de Chile, que en forma anónima está siendo enterrado aquí, en la tumba de Eduardo Grove y la Inés Allende. Pero yo les pido a ustedes que cuenten a sus parientes, a sus vecinos, a sus amigos, ¿quién está sepultado aquí? Y cuando yo no esté, les pido que le traigan flores, que nunca les falte flores y tengan bien cuidada la tumba. Hasta mi regreso. El pueblo no se movía de sus poblaciones. Y en la Unidad Popular sintieron que la capital entera era de ellos. Entonces ya andaban por todos lados. Entonces el pueblo se sintió protagonista. Y eso ya lo elevó a Salvador a otra categoría. Para mí Allende es un precursor de un modelo nuevo. Al principio del gobierno creo que era todo muy idealista, era todo igualdad para todos. Creo que eso fue todo fallido, no pasó nada. Que era buen presidente, que era justo. Fue una época en la cual el pueblo se tomaba las calles, o sea, cortaban la luz. Quería hacer cambios rápidos. Su plan como de gobierno era súper bueno. Por lo que me han dicho, mis papás, mis familiares, no fue el mejor gobierno que ha tenido Chile. Él quería establecer más igualdad entre las personas más ricas y las más pobres. Pero falló por gente externa. Pero él intentó de hacer algo nuevo y era un personaje súper idealista. Salvador Allende Gossens nace en Valparaíso en 1906, en el seno de una familia de librepensadores, masones, militares y protagonistas de la historia patria. A este joven tenía 20 y tantos años cuando yo lo conocí, 23 años, 24. Era médico recién, era diputado socialista, usaba unos lentes con su marquito de oro así y andaba muy engominadito. Bueno, yo con la campaña del 52, con la campaña en el tren de la Victoria del 68 y después del 64, vi a ese pije convertirse en un hombre real. ¿Por qué? Porque él aprendió a conocer al pueblo chileno, el pueblo lo aprendió a conocer a él, y por eso tú debes explicarte por qué
Para los trabajadores hay uno solo, que es él. Pero es por eso, porque se hicieron amigos, porque se tuvieron confianza. A los 28 años comienza su actividad política como estudiante de medicina de la Universidad de Chile. Pocos años después, en 1933, funda junto a Marmaduke Grove, Oscar Schnake y otros políticos el Partido Socialista de Chile. Esta colectividad es el motor de su actividad pública como diputado, ministro, senador y candidato en las elecciones presidenciales de 1952, 1958, 1964 y 1970. Y además pocas personas se han sentido tan comunicadas con la gente como él. Por ejemplo, esto de que si había un acto en Tomé o en donde fuera a las 6 de la tarde, Salvador salía a las 3 de la tarde arriba de una camioneta con una corneta haciendo propaganda y diciendo: no deje usted asistir al acto del abanderado popular, que se ya. O si iba por una calle de un campo que había poca gente, sacaba una corneta y también hacía algo de propaganda, lo decía. Porque eso era parte del placer que él sentía por la acción política. Allende vive su infancia en un periodo de grandes revueltas sociales en el mundo obrero chileno, la llamada cuestión social. Siendo adolescente, sus principales influencias por la causa progresista las recibe de su abuelo y de un viejo anarquista que le despierta su inagotable pasión por la actividad pública. En mi vida influyó mucho, siendo yo muchacho, tenía 14 años, un anarquista carpintero, cuyo taller muy modesto, muy humilde, estaba frente a mi casa. Y cuando yo terminaba mis clases en el liceo, iba a conversar con este anarquista Juan de Márquez. Era un hombre que tenía en esa época 60, 63 años. Yo tenía 14, 15 años. Me enseñó a jugar ajedrez. Importante. Y me comentaba las cosas de la vida. Y me prestaba el libro. Desde adolescente, después de la fiesta se iban a conversar a alguna plaza y él se subía a un banco y empezaba a perorar discurso. Los demás se reían de él. Me acuerdo en particular de uno que era muy amigo de él, de un caballero que era muy amigo de él, que era don Carlos Eastman. Y él me contó que Allende se subía a los bancos, todos se burlaban de él, y él les decía: sí, ríanse, pero yo voy a ser presidente de la República. Allende siempre quiso ser presidente. Hay incluso algunas evidencias pequeñas, esporádicas, de sus años de estudiante, donde algunos de sus amigos plantean que solía colocarse una banda presidencial y plantear que él iba a ser el presidente de Chile. Yo diría que Allende era un animal político en el mejor de las acepciones. Este animal político era capaz, en un momento dado que hacíamos un aro de nuestras cansadas giras, y de repente decía: ustedes saben, compañeros, que cuando yo me muera, en el cementerio van a poner una lápida. Aquí muere, aquí yace Salvador Allende, futuro presidente de Chile. Y él lo decía riéndose, ¿ves? Sus primeras victorias electorales las obtiene como dirigente estudiantil en 1930, en los últimos momentos de la dictadura del general Carlos Ibáñez. Más tarde prosigue su inagotable carrera parlamentaria como diputado en 1937 y luego como senador a partir de 1945. Él fue ministro de Salud de Pedro Aguirre el año 1938, como todos recordarán. Y desde el 38 al 73 hay algo así como 30 y tantos años. 30 y tantos años en que Salvador Allende tuvo una activísima participación en la vida política y legislativa chilena. En las campañas era incansable, no se agotaba nunca. Podía estar de las 10 o 11 de la mañana hasta las 12, 1 de la noche. A veces íbamos en el mismo coche, yo lo acompañé, no digo absolutamente a toda su gira porque no me habría aguantado el físico mío. A muchas de sus giras íbamos en el auto, después de un acto, qué sé yo, y se ponía a dormir 10 minutos. Tenía ciertas técnicas, yoga la había aprendido, se ponía a dormir 5 minutos, 10 minutos, y amanecía como dura.
Yo había conseguido con los demás parlamentarios que habían asistido a la marcha que no habláramos nosotros. Íbamos a hacer un acto de despedida para volvernos. Que hablaran los dirigentes sindicales, para no aparecer aprovechando políticamente. Entonces cuando llega Salvador Allende, estábamos nosotros, dice en forma amable y alegre. Bueno, dice, ¿a qué hora comienza el acto? Entonces lo sacamos para el lado con Fermín Ferro y le dijimos, sí, hay un acto pero no habla nadie. ¿Pero cómo, dijo, no habla nadie? No, le dije, hemos tomado el acuerdo que no habla nadie, senador. No, pues me dijo, y empezó una discusión. Yo soy el presidente del Senado y esto, qué sé yo. Y de repente me sacó para el lado y me dijo, usted es cristiano, me dijo. O sea, tiene que ser humanitario. Le quiero advertir que para mí ver una tribuna y no hablar es como para un radical ponerle un plato de molleja y que no coma. Con tanto sentido del humor habló. La gente le echaba papelitos en los bolsillos con su problema. Y llegaba a la oficina de campaña, se vaciaba los bolsillos y decía, ya, atender todo esto, que no quede nada sin contestar. Allende primero tenía una memoria prodigiosa. Yo recuerdo haber ido a un lugar una vez, en un pueblito pequeñísimo de Chiloé, y Allende, cuando íbamos rumbo a una pequeña mini concentración, no, espérese un poquitito, vamos a pasar donde, no me acuerdo el nombre ya, pero qué sé yo, pasemos donde la Carmelita. Sí, ¿qué Carmelita? Bueno, una compañera a la que él había visitado seguramente N años antes, compañera socialista, de la que se acordaba perfectamente bien. Y la Carmelita le podía pedir que quería que le regularan su pensión, y Allende lo primero que hacía cuando llegaba a Santiago a su oficina en el Senado era, véanme esta cosa de la Carmelita, porque no puede ser que no tenga la pensión o que la tenga tan baja. Y se lo veía y lo sacaba. Hicimos un viaje en la campaña política final de Allende a Talca, invitado por el Turco Tarut, que había sido su competidor en las primarias. Y en la casa más picante, hablando en plata, ¿sí? Lo invitó una señora gorda a que tomáramos 11, el candidato presidente o su futuro presidente tomara 11 en su casa, que había preparado especialmente una sopaipilla. Y nos quedamos a tomar 11 y estuvimos más de una hora, te digo. Y como pez en el agua. No extrañó nada, no fingió nada tampoco, porque uno se da cuenta cuando tú estás incómodo y te quería hacer simpático. En su primera incursión como candidato presidencial en 1952, Allende obtiene tan solo 50.000 votos frente al colosal triunfo del general Carlos Ibáñez. Pero esa diferencia se revierte en la elección de 1958. En esa ocasión, se acerca a poco más de un 3% de alcanzar a Jorge Alessandri. Él recorrió el país muchas veces, él conocía el país de punta a rabo y conocía cada sector, cada familia, y era un conocedor de la realidad chilena muy, muy consecuente con lo que él decía. Yo sé perfectamente bien que no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria, pero esencialmente yo he sido un hombre que ha actuado y siempre ha actuado. Allende comprendió la necesidad de los cambios profundos que había que realizar en Chile y él tomó la bandera de esos cambios. Coincidimos en la necesidad de llevar a cabo una transformación social profunda, una revolución. En solo 6 años, su gran arrastre popular lo convierte en el líder más importante de la izquierda. Y a pesar de la derrota sufrida en 1964 frente a la aplastante victoria de Eduardo Frei, Allende permanece como el único con probabilidades reales de llegar a la presidencia. Allende se va formando en el proceso histórico que a él le toca vivir. Allende nace, vive y muere en el siglo XX. Un político con una cultura política universal, con un gran conocimiento de la realidad del mundo y de su país,
animado de los más nobles y sinceros deseos de servir a su pueblo. Eso yo creo, más algunas otras cosas que se me escapan, son los rasgos fundamentales de lo que yo creo que es un estadista. Y mirado así, no cabe duda que Allende fue un gran estadista. Para él siempre fue la vía electoral la que decidía. Todas sus campañas presidenciales, sus 3 fracasos anteriores. Al llegar las elecciones de 1970, Chile se halla tensionado por un acelerado proceso de demandas sociales de los sectores populares. El programa de gobierno de Allende con la Unidad Popular propone incorporar cambios radicales de participación y de beneficios para los trabajadores. Entre ellos se incluye la nacionalización de la gran minería del cobre, de la banca y los monopolios industriales. Además, se espera profundizar la reforma agraria y, sobre todo, mejorar la distribución de la riqueza a partir de programas que modificarán la salud, el acceso a la vivienda y a la educación. Llegó a la presidencia de la República y comenzó a tomar medidas desde el primer momento favorables a los trabajadores, al pueblo, a la mujer, a los niños. Ese medio litro de leche que lo dio no era una cosa demagógica para todos los niños de Chile. Yo diría que hay pocas leyes en Chile de protección y de apoyo a los trabajadores, sindicalización campesina y sobre todo de defensa y protección de la mujer y del niño que no lleve la firma de Allende. Y nosotros dijimos en la campaña electoral que nuestra lucha era para cambiar el régimen y el sistema, y que íbamos nosotros a conquistar el gobierno, para conquistar el poder, hacer las transformaciones revolucionarias que Chile necesita, romper la dependencia económica, política y cultural, sindical, etc. ¿Y qué? ¿Que no ha pasado nada? ¿En qué país estás tú? Pero mira, Reyes, nosotros que en estos pocos meses que llevamos en el gobierno, han hecho enormemente. Hemos hecho bastantes cosas. Desde luego, ¿quién está en el poder? Está el pueblo representado por ¿quiénes? Por los trabajadores, organizados en la Central Única, que tienen representación en todos los escalones del gobierno. No te olvides, Reyes, por ejemplo, que hay 4 obreros de ministro, pero no solo porque son obreros, sino porque son militantes del Partido Socialista y militantes del Partido Comunista. Con Allende también hubo un incremento, yo diría, del número de jóvenes. O sea, cuando yo veo que muchos, de la época que fuimos ministros, está Flores, que es senador, está Jaime Toá, que es intendente, y mi caso personal, para nombrar 3, y que teníamos en ese tiempo, fines de los 20, 28, 29, 30, 31, 32 años. Entonces, claro, hoy día uno ve, me costaría nombrar un ministro de 32 años. Durante el primer año, y pese al polarizado clima político, su gobierno consigue reactivar la demanda, aumentar el Producto Nacional Bruto, disminuir la cesantía, aumentar la producción agrícola e industrial y reducir la inflación. Así, su vía chilena al socialismo comienza a ser observada atentamente por la comunidad internacional. Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista. Una cosa es ser buen orador, gran político, pero algo distinto es saber exactamente en esos días qué tipo de programa y cómo se iban a implementar. En Allende uno podría haber tenido, ¿cómo le diré?, la percepción de
de una doble personalidad, si usted quiere. Uno, el revolucionario y que creía en el marxismo y en la fórmula marxista y que estaba dispuesto a encabezar una revolución continental aquí, presidiendo olas. Y otra, el buen burgués, simpático, amistoso, buena vida, buena ropa, como dicen, ¿ah? Y como le digo, amigo de todos los que lo conocían. La principal crítica es haber sustentado un modelo de sociedad, de economía y de política también, porque él pretendía introducir grandes cambios políticos, que ninguno era democrático. Nosotros teníamos una postura de oposición clarísima, o sea, no cabe duda de eso. Y era principalmente la forma, yo diría, desordenada e incluso anárquica con que se conducían ciertas reformas que para nosotros eran muy importantes. Para darle dos ejemplos, está el caso de las tomas de las industrias, muchas de ellas sin ninguna significación económica, y que provocaban en cambio un trastorno social muy serio. Y la misma situación se repetía en el campo, en el sentido que había, no se seguía muchas veces el procedimiento que la ley establecía. Él con la oposición siempre se enfrentó. El primer mensaje de Salvador Allende en el Congreso Nacional, que fue el 21 de mayo del año 71, él dijo, fue muy amenazador, dijo, aquí viene un programa de reformas, de transformaciones muy profundas. Y yo los llamo a ustedes, dijo, a la mayoría del Congreso, a aprobar estas transformaciones, porque si no, ustedes van a tener que enfrentarse con empleó algo así, un término, con la fuerza del pueblo. Entonces, como diciendo, bueno, o aprueban o van a ver lo que les va a pasar. Durante 1972, la disminución de la capacidad productiva de las empresas pronto genera escasez de bienes de primera necesidad para satisfacer el consumo de bienes básicos. La urgencia de importar esos productos origina un rápido agotamiento de las reservas fiscales. Se inicia así una inflación descontrolada. El país, y en particular mi gremio, estaba viviendo en medio de un desabastecimiento. La gente de derecha trata de presentarlo como una acción de dementes que desquiciaron el país, que alteraron la economía, que provocaron escasez de productos, hiperinflación, etc. Nunca menciona que ellos financiaron el mercado negro, financiaron el acaparamiento y el desabastecimiento, intervinieron la economía. Nunca se habían hecho tantos cambios en tan poco periodo. En 1041 días, la nacionalización del cobre, medida histórica, la reforma agraria expropió 5.400.000 hectáreas, el doble, más del doble de lo que expropió el gobierno anterior, de Eduardo Frei Montalva, bajo el cual se dictó la ley de reforma agraria con nuestro apoyo. Creo que al final del gobierno no había tales beneficios. Todos eran problemas para todo el mundo, porque había un desabastecimiento tremendo, el país estaba semiparalizado, había una inflación disparada, había mucha escasez, había mucha violencia, y de esto éramos víctimas todos. ¿Cómo podemos definir una revolución? Desde el punto de vista sociológico, yo le pregunto al filósofo y al sociólogo. Yo le doy yo quiero aclarar una duda de inmediato. Para mí, la cuestión de la violencia no es una cuestión definitoria. Está bien, yo me refiero a eso. Es el paso del poder de una clase minoritaria a una clase mayoritaria. Exacto. Bueno, aquí la clase minoritaria ha sido desplazada y el pueblo... Y ha sido evidentemente, porque si la clase minoritaria estuviera en el poder, no habría nacionalización del cobre, no habría nacionalización de los bancos, no habría reforma agraria, Regí. Al interior de la coalición de gobierno no hay consenso respecto de la forma en que debía conducirse la vía chilena al socialismo. Aunque Allende está convencido de un cambio paulatino a través del juego democrático, una facción importante de la Unidad Popular cree en la vía armada como única salida,
a semejanza de otros procesos revolucionarios posteriores a la experiencia cubana. Todos éramos muy marxistas, Él dijo, para escándalo de todos, por ejemplo, que en Chile nunca iba a haber dictadura del proletariado, y hablaba de una revolución con empanadas y vino tinto. Yo tengo la impresión de que Allende en eso tuvo muy fuerte algo que en ese tiempo todos los chilenos perdimos, que era una convicción democrática profunda. Fue consecuente durante toda su vida política con esta aspiración de ser un líder del mundo popular, de querer cambiar la sociedad profundamente. No creo que él fuera marxista, leninista, ni profesara la ideología totalitaria del comunismo. Sin embargo, en la etapa final, él asumió esa posición y creo que eso le afectó profundamente en su conducta como presidente. Hoy día, en la Unidad Popular, no hay ningún partido hegemónico, pero están presentes dos partidos de la clase obrera, partidos revolucionarios, partidos marxistas, y por último, compañero, el presidente de la República es un socialista. Entonces las cosas son distintas. Y yo he llegado a este cargo para hacer la transformación económica y social de Chile, para abrirle camino al socialismo. La meta nuestra es el socialismo integral, científico, marxista. Presidió un gobierno inepto, un gobierno muy complejo, una situación muy complicada, pero él no se las hizo más fáciles. Es un esquizofrénico políticamente entre el liberal y el revolucionario, y realmente son incompatibles uno con el otro. Muy ineficaz, muy ineficiente, torpe políticamente en algunos momentos. Allende no conoció la normalidad. No puede ser juzgado por los criterios de otros presidentes que tuvieron un tiempo de instalación, un periodo de gracia. Allende entró bajo el veto norteamericano y bajo lo que hoy día conocemos por la desclasificación de documentos, que fue una constante acción sistemática, concertada de los Estados Unidos para hacer imposible su gestión. Más una oposición interna que se fue haciendo cada vez más fuerte y más agresiva. Entonces un gobierno que no conoce la normalidad tiene que ser juzgado con otros parámetros que un gobierno normal. Indudablemente que era una persona muy soberbia y que estaba dispuesta a llevar adelante lo que él estimase que fuese necesario. Ahora, probablemente no tenía claro qué era lo necesario. No olvidemos, cosa que nunca ha ocurrido en los tiempos recientes, que cuando gana Allende en septiembre del 70, ya Nixon, presidente de Estados Unidos, convoca a Kissinger, convoca a Helms, al jefe de la CIA, y les dice que hay que tratar de evitar que asuma Allende, y eso está vinculado también a lo que es la muerte del general Schneider en ese periodo intermedio. O sea, son periodos muy convulsionados, determinados también por la Guerra Fría que predominaba y la situación con la Unión Soviética y la guerra del Vietnam en ese tiempo. Yo lo veía como un peligro, digamos, para el futuro de Chile, lo que estaba pasando, porque Chile iba a quedar aislado. Fíjese que el pretender, digamos, encabezar una revolución en América Latina desde Chile significaba, y con el apoyo, digamos, de la Unión Soviética y los demás países con gobierno socialista, pero significaba salirnos del ámbito occidental en que estábamos por disposición, digamos, ineludible de la geografía y de nuestros contactos comerciales, de nuestras tradiciones culturales. El error mayor era pretender hacer cambios tan decisivos y radicales de la sociedad cuando el mundo estaba bipolarizado y cuando
era claro que Estados Unidos, y lo había advertido, no aceptaría una segunda Cuba, como decían ellos, en América Latina. La experiencia de Latinoamérica es dramática y es trágica y es sangrienta. Vamos a hablar de la política del garrote o de la política del dólar, el desembarco de marines, lo sabemos. Ahora bien, nosotros también pensamos que Estados Unidos como pueblo y como nación están hoy día viviendo etapas muy diferentes a las de antes. Ellos tienen profundos problemas internos. No solo el problema racial, no solo el problema de los negros, tienen el problema de sectores de obreros, de estudiantes, intelectuales, que no aceptan una política agresiva. Además, ellos se han concitado la repulsa mundial con su actitud en Vietnam. Por lo tanto, les es más difícil proceder en América Latina. Nosotros no tenemos ninguna actitud agresiva contra el pueblo norteamericano. La agresión vendrá de ellos, si es que tiene que venir. Por eso digo, ni siquiera verbal. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. Septiembre. Transigentes detractores se han encargado de engrosar aspectos de su vida para menoscabar o enriquecer su figura. En el siguiente bloque conoceremos al hombre detrás del político. No sé si un mito, pero un personaje que hizo ciertas cosas o mucho por Chile. Malo, porque si él quería lo mejor para su gente, si siendo presidente, debería haber hecho cosas más grandiosas. Tenemos valores que están representados por lo que fue el presidente Allende. Creo que no fue muy bueno, porque había mucha huelga, violencia, toma, cola. Salvador Allende es un líder juvenil bastante como mítico. Me evoca respeto y persistencia. Por último podría haber salido y decir, bueno, hasta aquí no llegó mi mandato y aquí terminé, lo hice mal, haber reconocido. Fue cobarde, para mí es cobarde. La infancia de Salvador Allende está marcada por constantes cambios de residencia. Su padre, Salvador Allende Castro, abogado y notario, debe trasladarse por razones laborales a distintos lugares del país. El padre de Allende era un individuo era fantástico, era tremendamente extrovertido, un individuo que no prestaba mucha atención al dinero, en este sentido no era muy buen proveedor. De este modo, los primeros años del pequeño Allende se desarrollan en Tacna, más tarde en Santiago y nuevamente en Valparaíso, donde prosigue su aprendizaje en el Liceo Eduardo de la Barra. A partir de entonces, la situación económica de su familia se vuelve más precaria, a tal punto que el joven Allende debe trabajar para costearse sus estudios de medicina. La madre siempre aparece como la barrera de protección, ¿no? Ella termina haciéndose cargo finalmente de las finanzas de la familia, pero a la vez, y pese a ello, es una mujer subordinada, es una mujer que su hijo va a percibir como una mujer ultrajada, porque el padre también era bastante mujeriego. Laura Gossens Uribe, su madre, es una devota católica que, pese a su credo religioso, acepta casarse con un activo miembro de la masonería. Salvador sentía una veneración, pero impresionante por su madre. Yo recuerdo que, él salió electo el día jueves.
El día domingo hubo una reunión en su casa a pedido de los curas y monjas de las poblaciones de Santiago. Dijeron, mire, presidente, si lo único que queremos nosotros es que nos respeten, que nuestras creencias y todo lo demás. Salvador dijo, no necesitan pedirme eso, porque yo he sido siempre un hombre muy respetuoso, cosa que era cierto. Además dijo, ustedes no se olviden que mi madre, quiso recordar que su madre era muy católica, dijo que mi madre, y no resistió y se puso a llorar a mares. Pero lloraba de una manera impresionante, no lo podíamos hacer callar. La familia Allende pertenece a la nueva clase media chilena, esencialmente urbana y profesional, que comienza a gestarse en el Chile de comienzos de siglo. Ese origen social es un rasgo que causa cierto recelo en el naciente movimiento proletario, que ve con desconfianza a este joven que parecía más cercano a la burguesía que al mundo obrero. Tengo la impresión, para ser exacto, de que su círculo íntimo lo llamaba Pique. Pero eso empezó a salir porque nosotros agarramos ese mote y lo empezamos a publicar en las páginas. Salvador era un verdadero esclavo de la elegancia. Era un tipo que se fijaba mucho en su vestimenta. Y no perdonaba que otra persona tuviera alguna cosa elegante que no la tuviera él. A mí mismo me pasó una vez que los dirigentes sindicales de Tomé, de toda la industria, me regalaron un abrigo que ni en Londres vi una cosa más elegante que ese, nunca. Y se me ocurrió malamente llevarlo a una reunión en la Moneda que estaba presidida por Allende. Llegué un poco atrasado y entré por atrás. Y lo veo cuando yo entré que los ojos le brillaban en forma maligna, porque no era cuestión de que estuviera interesado, sino y entonces se paró y dijo, me perdonan un segundo, le dijo a todo el resto, yo tengo que hablar un asunto muy privado con Alberto. Y me sacó por una pieza al lado, me desabrochó el abrigo y me dijo, no, pues me dijo, este no es abrigo para senador, este es abrigo para presidente. Y se quedó con él. Ahora, él se quedaba con la ropa de otro, pero aceptaba que le sacaran todo lo que quisieran a él. Yo al día siguiente fui a la casa y le dije a la Tencha, ¿dónde está el closet de Salvador? Y abrí con un montón de cuestiones. A mí me robó, hasta el día de hoy lo siento, a mí me robó en la casa una vez un abrigo, un perramos que venía, me lo había traído hacía poco de Europa. Él lo sacó yéndose de la casa, lo sacó del perchero. Se lo hacía a todos. Formaba parte de la manera como él veía la vida, porque él a su vez era muy generoso, entonces yo creo que estaba como un poco acostumbrado de que un poco en la vida toma y recibe y da. Nosotros comenzamos en la radio de Agricultura en una campaña antigobiernista. Yo diría que comenzó esta campaña justo al momento en que salió elegido el presidente, señor Allende. Y un día nos encontramos en una concentración, pasa por el lado mío y me roza el betón y me dice, inglés, me dice, se da vuelta y me dice inglés. Le digo, ¿y los desayunos que acabo de tomar por comprarme el bastoncito inglés? Me dice, pero esa corbata no le pega. Me dice, esa corbata no le pega. Entonces me dice, ándate y yo te voy a regalar una corbata. Yo uso exclusivamente corbatas italianas. Me regaló, me llevó, tenía como 3.000 corbatas, ¿cierto? Y me regaló 2 corbatas italianas. Las ridiculeces que decían que le daba la mano a un obrero o a 10 y que después iba al auto y se echaba agua colonia en las manos. Mentira, porque no andaba trayendo agua colonia, porque era pije pero no era ciútico. Se dice, por ejemplo, que era aficionado al alcohol. A Allende le gustaba un buen vino o un buen whisky, moderadamente. Salvador con lo que gozaba era con la política y todo lo demás estaba de más, estaba de más. Yo cuántas veces me tocó almorzar con él, me tocó viajar con él y qué sé yo y todo lo demás, jamás lo vi que se excediera un ápice en el trago, jamás, nunca. Salvador Allende es difícil calificarlo, era un hombre político y con una política muy
clara y muy idealista, pero al mismo tiempo era un gran sensual. Era un hombre que le gustaba la vida, gozaba con las cosas de la vida. Entonces, gozaba con el bien comer, gozaba con música, o si se bailaba en las noches, gozaba con el mar, gozaba con todo lo que fuera de los sentidos también. Era como todos los hombres, pero todos eran absolutamente exageración. Él dedicó su vida desde muy joven, desde que era estudiante de medicina en la Universidad de Chile, al pueblo, a la causa del pueblo. Era un hombre, ya saben que tenía muy valiente, lo demostró hasta con el término de su vida, lo demostró muy valiente siempre, temblaba cuando había un terremoto o un temblor fuerte. Y cuando conoció a Tencha, en 1939 conoció a Tencha, arrancando del terremoto, del temblor fuerte que se dio en Chile, coletazo del terremoto de Chillán y Concepción. Y ahí conoció a Tencha que venía saliendo del Santa Lucía. Empezó un temblor interminable y de todo el público, entre ellas yo, se apoderó el pánico y abandonó el cine. Por suerte la escena en esa parte es muy ancha y salí arrancando. Y en eso pasa un grupo que también viene arrancando cerca del cine. Yo no conocía a Salvador, a pesar de ser porteña, y ahí me lo presentaron, en plena Alameda. Había como algo de magia en ese encuentro que tuvimos esa noche, porque por supuesto que intercambiamos teléfono. Y la primera invitación fue subir al Cerro San Cristóbal, una excursión al cerro. Bonito. Se casan en 1940 y tienen 3 hijas, Carmen Paz, Beatriz y María Isabel. El hogar de los Allende se convierte en un ambiente rodeado de mujeres. Le gustaba vivir en este harén, como decía él, porque cuando estaba viva mi abuelita, que todos los sábados venía a almorzar y pasaba 2 meses con nosotros en Algarrobo en el verano. Sus 2 hermanas, Inés y Laura, que eran sus regalonas, digamos, y entonces las invitaba, y entonces esta mesa donde estaba, digamos, mi madre, su madre, las 2 hermanas de mi padre, nosotros 3 las niñitas, eso le encantaba en el fondo, se sentía así como rodeado de este harén, era parte de su personalidad. Los mejores momentos son momentos de niñez con él, con nosotros, enseñándonos, porque estas cosas para él eran fundamentales, digamos, saltando las rocas, caminando, yendo a la puntilla a ver un atardecer, a Mirasol. Estos son los mejores recuerdos que yo tengo. Sí, le gustaba navegar, le gustaban los deportes, era muy buen nadador, reconozco, bogaba bien también, le gustaba montar a caballo, había hecho el servicio militar en caballería en los coraceros de Viña del Mar. Era buen jinete, le gustaba saltar, practicar todos los deportes. Teníamos un amigo que anduvimos una vez con él por el norte, Fernando Murillo Viaña, y resulta que Murillo compraba para su señora, para sus amigas, en Iquique, en la feria de Iquique, ya sea una crema, un rouge, una cosita de esas porquerías que venden en la feria. Pero Allende se la robaba y se la regalaba después a su secretaria. Mire, mi hijita, le traje. Como hombre era un hombre muy atractivo, que tenía una gran capacidad, digamos, tenía un gran humor, ¿ya? Era muy divertido, digamos, en la relación personal que establecía. Creo que nadie ha hecho hincapié en
el inmenso sentido del humor que tenía Salvador. Así que todo el tiempo estaba jugando como la doble interpretación o lanzando una ironía. Entonces nos divertía mucho todo eso. Las tallas todos las sufrimos, pero nos encantaba. Si algo que yo echaba de menos en ese plan también es como la ausencia de esa vitalidad y el permanente estar bromeando, hacernos caer en trampa. Era una parte así que nos dejó como muy marcado y que efectivamente uno echa mucho de menos. Era bien divertido porque cuidaba mucho a sus hijas y a mí de que no nos metiéramos en lío, de que a ver con quién nos juntábamos y con quién salíamos y todo eso. Entonces encontraba muy raro que yo no tuviera novio y me empezó a buscar un novio, hasta que me encontró uno ideal que fue mi marido, 32 años. Así que él siempre decía que me había casado, si no me habría quedado solterona. Le encantaba eso, armar romance. Con nuestros pololos, con nuestros amigos, él siempre tenía mucho diálogo, le gustaba que vinieran a la casa, le gustaba conversar. Una vez íbamos por un camino todo terroso a Chañaral, cuando vemos que en la mitad del camino hay un tipo pegándole a la mujer, a pata limpia. Entonces él, que era medio Robin Hood y defendía a todas las mujeres, se bajó del auto y pesca al gallo y le dice, ¿cómo es posible, compañero? Y la mujer le dice, ¿qué te metís vos, pije mierda? Mi marido nomás me pega. Entonces él llegó y le dijo, siga, compañero. Y se tomó el auto y nos fuimos. Sí, era un ser humano, no era un dios ni un ídolo, y por lo tanto tenía las grandes virtudes que nosotros conocemos, también tenía sus defectos, sus debilidades. Era un hombre que tenía mucho sentido del humor, se reía mucho. Yo creo que se reía más de los demás que de sí mismo. Me da esa impresión. Lo vi, por ejemplo, en algunas oportunidades hacer llamados telefónicos o impostando la voz, cambiando la voz para hacer bromas por teléfono. Se la hizo incluso a Eduardo Frei cuando era candidato. Lo llamó por teléfono, ponía un pañuelo sobre el fono así, y le decía, ¿cómo quieres que ponga el retrato? Se hacía pasar por Venturino, que era el dueño del local más grande de concentración en esos modestos tiempos, comienzo de Santiago. ¿Cómo puedes preguntar eso? Sí, quiero saber si lo quieres de perfil o de frente. ¿Cómo no hacer una broma pesadita, no? Con lo narigón que era. Descubrió que mi alemán, como le decía a mi marido, el alemán, me llamaba todos los días como buena alemán a las 8 de la mañana. Durante un tiempo se dio el trabajo y llamaba 2 minutos para las 8 de la mañana a la pensión donde yo vivía y se hacía pasar por Max. Y me engañaba totalmente. Y ya después, cuando se había reído bastante, me decía, ¿y tú que deberías estarme leyendo los diarios para decirme las noticias que me interesan para hoy día? Estás pololeando, no te da vergüenza. Por lo que sabemos, Salvador Allende tuvo una infinita cantidad de mujeres en su vida. Algunas fueron pájaras de una noche, pero otras van a ser mujeres tremendamente singulares, de una tremenda fortaleza, de una gran sensibilidad. Es decir, van a ser mujeres no menores, ¿no? Van a ser mujeres con mayúscula. Y por cierto, de partida su propia esposa, Hortensia Bussi. Sí, tuvo muchas mujeres en su vida, pero él amaba mucho su hogar también, ¿eh? No lo habría dejado. Pero sí tuvo muchas mujeres, por supuesto, y con mucho éxito. Y esas mujeres lo amaron mucho, sí. Las mujeres que lo rodearon, todas lo amaron mucho. El misterio del atractivo de Salvador para con las mujeres que existía, estaba en su tremendo respeto por las mujeres. Allende era, yo diría, un conquistador nato. Él se sentía por lo menos así, pero lo peor es que es cierto que lo hacía. Creo que Tencha ya lo quería a pesar de todo, sí, y siempre lo quiso, y supo de sus aventuras. Miria Contreras, conocida como La Payita, comienza a trabajar como secretaria de Salvador Allende en 1964. Con él en La Moneda se encarga de organizar la agenda del mandatario
y coordinar las relaciones entre el Palacio y los partidos de izquierda. Había una relación sentimental, emocional, profunda entre Salvador Allende y Emilia Contreras, que lamentablemente acaba de morir hace muy poco tiempo. De manera que esa era una situación real que era, digamos, muy clara y muy evidente. Y hay que añadir de inmediato de que el matrimonio de Allende con la señora Tencha hacía tiempo que estaba, digamos, en la realidad estaba terminado, y que el matrimonio de Emilia Contreras con su marido, don Enrique Roper, hacía también tiempo, años, que también estaba terminado, de manera que en esa relación no había esa infidelidad que el morbo de la gente quiere encontrar. Ellos fueron una relación muy estrecha de colaboración, pero también de compañeros. ¿Compañeros en qué sentido? En todo sentido. Mi relación con mi mujer era excelente. Yo la veía todos los tiempos. Y es una gran mujer. Lo que hizo y lo que ha hecho y lo que está... murió en noviembre. Es una maravilla. Entiéndame. Si yo estaba separado de ella, físicamente. Uno se queda al lado del hombre que ama. Pero no siempre, hay que tener otras cosas. Hay que tener otras fortalezas para quedarse, para morir al lado del hombre que tú amas, digamos. No, aquí no había una situación, no sé, pues, un Romeo y Julieta, ¿me entiendes? No, eso no es el caso. No. Mutuamente hay una lealtad muy, muy importante. Y había admiración y respeto. Y por eso que ella se quedó en La Moneda, porque así como él cumplió con su palabra, mi madre cumplió con la palabra de decir que iba a estar al lado de él. Poco después del bombardeo a La Moneda, no fue fruto de un impulso, sino de una reflexión que antecede al alzamiento golpista. Nadie sabía la fecha del golpe, todo el mundo hablaba del golpe, pero era como el cuento del lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Las Fuerzas Armadas chilenas tú no las puedes comparar, Reggie, con las Fuerzas Armadas de otros países latinoamericanos. Es mucho objetivo y nadie tiene dudas acerca de eso. Ellos nunca han intervenido propiamente tal en una actitud represiva al pueblo, sino cuando ocasionalmente el gobierno, y muy ocasionalmente, ¿no?, ha solicitado la utilización de las Fuerzas Armadas. Después del bombardeo aéreo, Allende ordena a sus últimos colaboradores en La Moneda que se rindan y abandonen el palacio. El presidente tiene plena conciencia del momento histórico que vive. No en vano, en distintas ocasiones, había anticipado su decisión de no entregar con vida su gobierno. Por lo que sabemos, Allende era un individuo que aspiraba a la trascendencia histórica, ¿no? Normalmente decía a sus amigos, a sus cercanos, toca, toca, esta es carne para el bronce. Y uno puede ver detrás de estas alusiones todo un sentido de proyección más allá. De manera que uno podría decir, el suicidio también forma parte de esta agenda inconsciente del presidente Allende,
buscando proyectar su imagen y su liderazgo más allá. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Como estadista, él sabía que se estaba jugando el todo por el todo. Aquí era el todo o nada. Yo le oí decir, como muchos otros, en varias oportunidades, dos frases alternativas. Una decía, dijo, oh, a mí me van a sacar de aquí en pijama de madera. Y la otra era, yo, si salgo de aquí, voy a salir con los pies para afuera. En el último año de su gobierno en particular, de acuerdo con sus cercanos y de acuerdo con las evidencias históricas, estuvo cada vez más obsesionado por fantasías de muerte que de alguna manera le llevaban a plantear recurrentemente que solamente con los pies para adelante lo iban a sacar de la moneda. La última salida es esa, en la cual se conjugan una solución política en vez de la guerra civil y del chorro de sangre, de todo eso, y además una solución digna para él y para su programa de defensa de las libertades populares y de las reivindicaciones de las grandes masas del pueblo. Tenía una gran admiración por el presidente Balmaceda. Y lo dice en algunos de sus discursos. Y el presidente Balmaceda, como usted sabe, se suicidó en la delegación de Argentina. Hay que entender el suicidio de Allende, la moneda del 11 de septiembre, como una contradicción insalvable. Por un lado, se quería hacer la revolución, pero al mismo tiempo se quería gozar y valorar y ampararse en la legitimidad de un orden liberal. Evidentemente que son contradictorios. Yo creo que Allende, cuando se suicida, hace un gesto político decisivo, marca para siempre a Pinochet. Es como que le pusiera un timbre de fuego. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa, solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Un par de semanas antes del golpe me habló, hablando de la situación difícil en la cual se encontraba, súbitamente eran esos rasgos de humor que tenía el presidente. Me dijo, un infarto, un infartito. Esto lo arregla todo. De manera que él sabía que había una solución política de extremo dramatismo, claro está. Pero yo notaba que Salvador al final se quedó muy solo. Se iba quedando cada día más solo. Al despedirme, les repito lo que dijera hace justamente 3 años. A la lealtad de ustedes responderé con la lealtad de un gobernante del pueblo, con la lealtad del compañero presidente. Buenas noches. El día más grande en la vida de Allende es el día de su muerte, porque Allende tenía la firme disposición de no ser un presidente más que en un golpe de Estado toma un avión y a veces a medio vestir se va a la primera capital donde lo reciben, buscando una expectativa de salvación personal.
Él tenía un compromiso con las cosas que estaba haciendo, dijo varias veces no saldré sino muerto del Palacio de la Moneda, y representa un enorme coraje personal el tomar la decisión de cumplir ese compromiso. Yo creo que fue un acto de heroísmo. El suicidio es una opción personal, no es una cobardía. ¿Qué hubiera sido de Salvador si no se hubiera suicidado? ¿Preso? ¿Exiliado? Yo creo que él conscientemente quiso pasar a la historia cumpliendo lo que él había prometido. De la moneda no me sacarán sino muerto. Es un individuo que yo no le tengo mayor simpatía política, pero debo reconocer que realmente es un personaje único por ese acto. Creo que es un equivocado político, pero en ese acto demuestra una hombría, una virilidad, un sentido heroico, épico. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Este era el gran final que él había preparado, a tal grado que cuando uno escucha ese discurso hermoso, ese último discurso, se da cuenta de que Allende había vivido su muerte mucho antes y en varias oportunidades, que había ensayado su muerte, a tal grado que esa pieza de oratoria final, yo diría que es inigualable en términos de precisión, de consistencia, de articulación lógica de determinados conceptos e ideas, fuerzas que él quiere que queden definitivamente planteados para la posteridad. Tipo 2:30, uno no recuerdo bien, me llama el prefecto de Santiago, don Julio Rada, y me dice, ¿tú estás a cargo de la Guardia de Homicidio? Sí. Yo a la sazón estaba a cargo de la 3ª subcomisaría de homicidio. Me dice, vas a tener que ir a La Moneda porque se suicidó un general. Nos entrevistamos con el general Sergio Rayonestar y el general Herman Brady. Estos señores nos dijeron, el muerto es el ciudadano Salvador Allende. Lo mató un gapo. Encontramos los pies de él unos lentes, los lentes ópticos del presidente. Tenía su reloj, tenía un pañuelo, me acuerdo. Todo esas pertenencias al señor Allende se las entregamos en los lentes, el reloj, los pañuelos, una propaganda de Panam Tour, decía el reloj, se lo entregamos al general Palacio y levantamos un acta. Había masa encefálica hasta en el techo, o sea, el impacto fue feroz. Fue aquí en la región mentoniana, la salida del proyectil fue en el parietal izquierdo, si no me recuerdo, y había esquinas óseas alrededor. Se observó un fusil ametralladora sin marca visible extendido por la parte del cañón y el mecanismo de disparo apoyado en el sillón y el resto de la culata abatible apoyado en el antebrazo y en la región abdominal del presidente. En la culata de madera, en la tapa izquierda, una placa de metal amarillo de forma rectangular en la que se leía a Salvador de su compañero de armas, Fidel Castro. Al día siguiente suena temprano el teléfono y me piden que yo me dirija a Los Cerrillos. Entonces primero me dirigí al hospital militar porque llamaba era el hospital militar. Me decían unos generales, no sé qué edad tendrían, y cuando me ven, me estrecha la mano y me dice, mi más sentido pésame, señora. Y yo ahí
recién caigo entonces, porque con la casa Felipe, como no se podía escuchar la radio, yo quedé desconectada, yo no sabía lo que había pasado en La Moneda. Yo pensé, quería decir que Salvador quedó herido y por eso está en el hospital militar, pensaba, con mucha ingenuidad. Mi pobre madre solo estuvo acompañada de Laura Allende, Eduardo Grove, que era un sobrino, hijo de Inés Allende, la hermana mayor de mi padre, el edecán aéreo, y son las 3 personas que van en este helicóptero con un ataúd cerrado, que mi madre nunca pudo ver. Y por lo tanto siempre tuvo una dosis de desconfianza porque tampoco tenía seguridad, certeza, no la dejan ver y no sabe realmente si está enterrando o no está enterrando a mi padre, esa es la verdad. Hice un esfuerzo enorme para no quebrarme, romperme así. No llorar, no derramé una lágrima. Dije, esto no me van a ver llorar. Y les dije, sepan ustedes que al que estamos enterrando es a Salvador Allende, presidente de Chile, que en forma anónima está siendo enterrado aquí, en la tumba de Eduardo Grove y la Inés Allende. Pero yo les pido a ustedes que cuenten a sus parientes, a sus vecinos, a sus amigos, ¿quién está sepultado aquí? Y cuando yo no esté, les pido que le traigan flores, que nunca les falte flores y tengan bien cuidada la tumba. Hasta mi regreso. Si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás de que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene ante nada. Y yo tengo contabilizado esta posibilidad, no la ando ofreciendo ni facilitando que lo hagan, pero tampoco vivo con la preocupación de que esto pueda ocurrir. Yo creo que los militares se equivocan creyendo que Allende era más peligroso vivo que muerto. Allende, al morir como muere, se transforma en un símbolo y por lo tanto en un arma política decisiva, ¿no? Y Pinochet no sería lo que es hoy día. El salvador de uno y el demonio de otros. Sí, Allende no lo hubiera marcado como traidor. Salvador Allende es enterrado en una solitaria ceremonia vigilada por soldados en el cementerio Santa Inés de la Quinta Región. Los restos del exmandatario son depositados en una tumba sin placa. Solo en 1990, luego del retorno a la democracia, su cuerpo regresa a Santiago para ser sepultado en el cementerio general y recibir el último adiós de su pueblo. Luego del golpe de Estado, Hortensia Bussi se exilió en México y regresó a Chile en 1990. La razón fue estar presente en el entierro definitivo de Salvador Allende en el cementerio general. En el próximo capítulo, revisaremos la biografía de un hombre clave en estos programas.